Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar dos ejercicios de programación en Python relacionados con el ciclo for y el ciclo while. El primer ejercicio que realizaremos es un ejercicio que se encuentra relacionado con desarrollar un programa que permita definir si un número está ordenado o no, considerando que un número ordenado es un número cuando el primer dígito al último van de menor a mayor. Por ejemplo, el número 4689 es un número ordenado, mientras tanto el número 4367 no es un número ordenado. Queremos que cuando ingresemos un número a nuestro programa nos deberá indicar si está ordenado o no. Deberá preguntar números hasta que se coloque la letra N. Dentro de los pasos que utilizo para realizar este tipo de ejercicios corresponden a tres pasos. El primero, que es definir el problema y diagramarlo. El segundo corresponde a definir las variables y listas que vamos a utilizar. Y en tercer paso corresponde ya a desarrollar el código. Bueno, por lo mismo, acá había desarrollado un diagrama para realizar este procedimiento, ¿ya? Entonces, nuestro programa comienza y como dentro del ejercicio nos piden utilizar un ciclo while, ¿ya? Vamos a definir una variable, que sea una variable corriendo, para que el programa se ejecute. Y esa variable la vamos a definir como true. Esto nos va a permitir que cuando entremos al ciclo while, en la primera iteración esté constantemente en true y después, dependiendo de los casos, vamos a definir esa variable como false para que se termine de ejecutar el programa. Entonces, entra el programa y lo primero que nos vamos a preguntar es si esa variable corriendo es true, ¿ya? Si esa variable no es true, se va a detener el programa, que va a ser, por ejemplo, en casos que vamos a ver más adelante. Y si esa variable vale true, vamos a pedirle al usuario, ¿ya?, que nos ingrese un input, ¿ya?, que puede ser o bien un número o bien la letra n, ¿ya? Lo otro que vamos a definir apenas ingresemos el input es asumir que el número ya de por sí está ordenado, ¿ya? Igual eso lo vamos a ver después, que es una práctica en programación bastante utilizada para que las condiciones que veamos posteriormente, que son las de acá, ¿ya?, para ver si el número está ordenado o no, es que solamente en caso de que el valor no esté ordenado, se actualice, ¿ya? Y después sigo una serie de pasos en relación a eso, ¿ya? Entonces igual, vamos a definir al inicio del ciclo while como que ya de por sí están ordenados. Luego vamos a crear una lista y vamos a añadir ese valor que nosotros ingresamos al final de la lista, ¿ya? Entonces, vamos por partes. Definimos una variable corriendo para que se ejecute el programa y asumimos que está ordenado, ¿ya? Esto dentro del ciclo while. ¿Ya? Después lo que vamos a preguntarnos es si el último valor que nosotros agregamos es un número o no, ¿ya? Si el valor es un número, vamos a hacer una serie de pasos y si no, como no es un número, si por ejemplo el usuario se equivoca en poner algún número y pone texto o pone la letra N, vamos a imprimir un mensaje indicando qué es lo que se ingresó y la variable corriendo la vamos a determinar como false. Entonces, el programa va a venir, va a ir acá y como en el ciclo while la variable corriendo va a ser false, se va a detener el programa, ¿ya? En otro caso, de que sí sea un número, tenemos que preguntarnos primero si el número tiene más de un dígito, porque si el número no tiene más de un dígito, obviamente lo vamos a tener que comparar. Entonces, igualmente vamos a imprimir un mensaje indicando eso y vamos a definir como false la variable corriente. En caso de que el número sí tenga más de un dígito, tenemos que obtener el último valor que nosotros ingresamos en la lista, ¿ya? Que la lista va a ser una variable que nosotros definimos para ir almacenando todos los datos que vamos poniendo, ¿ya? Luego, si tiene más de un dígito, vamos a obtener entonces el valor de la lista y vamos a crear una nueva lista con ese único elemento que fue el último elemento que ingresamos en la lista, que nos vamos a definir después, vamos a ver cómo se hace y vamos a obtener ese último valor, ¿ya? Y ese valor lo vamos a trasladar a una nueva lista. ¿Para qué? Para que podamos ir comparando los valores actual con el siguiente. Bueno, luego de haber obtenido los valores en la lista, ¿ya? Haber obtenido el último valor de la lista y crear una lista con ese elemento único, ¿ya? Con los números separados, lo que vamos a hacer es comparar los valores del elemento actual con el siguiente, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es ver
si hemos iterado n-1 veces. Por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4 tendríamos que iterar 3 veces. O sea, si el número tiene 4 dígitos, tenemos que iterar 3. ¿Ya? Y ahí veremos, eh, en caso de que no hayamos completado el número de iteraciones necesarias, vamos a tener que verificar el orden. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si el número actual es mayor o igual que el siguiente, la variable ordenado que habíamos definido al inicio de nuestro programa va a tomar el valor false. En otro caso, por ejemplo, de que el actual no sea mayor o igual que el siguiente, o sea que el actual sea menor que el siguiente, no va a hacer absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Porque nosotros asumimos desde un inicio que el número ya está ordenado. Entonces la única opción de que esta variable ordenado cambie a false es de que el actual sea mayor o igual que el siguiente. ¿Ya? Luego, si ya iteramos la cantidad de veces, y la variable ordenado sigue valiendo true, vamos a enviar un mensaje de que está ordenado. En otro caso, vamos a mandar un mensaje de que está desordenado, ¿ya? Pero con respecto a la otra variable que teníamos corriendo, acá no va a hacer nada, ¿ya? Porque la única opción para que corriendo valga false es que ingresemos un número de un dígito o bien ingresemos texto, que es el en este caso, ¿ya? Entonces, esa va a ser la lógica del programa que vamos a realizar. Bueno, y para ello esto lo podemos hacer o bien en Replit, en alguna aplicación de internet, o hacerlo directamente desde nuestro computador, ya en Python. Yo lo voy a hacer en Visual Studio Code. Voy a hacer el ejercicio de números ordenados. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener nuestro archivo. Lo vamos a abrir y por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que habíamos dicho? Ya que una vez tenemos más o menos la estructura generada de cómo va a ser nuestro programa, ¿ya? Vamos a poner acá ejercicio números ordenados, un comentario, ¿ya? Y vamos a definir cuáles van a ser las variables que vamos a utilizar, ¿ya? Primero vamos a tener una variable que va a ser corriendo, que va a ser una variable del tipo booleana de true, ¿ya? Y también vamos a tener un historial de entradas, ¿ya? Y el historial de entradas básicamente va a ser una lista que va a ir almacenando eh, los datos que nosotros vayamos ingresando. Entonces vamos a tener un ciclo while corriendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que mientras corriendo sea true, ¿qué es lo que vamos a hacer? Está ordenado, ¿ya? Va a ser igual a true, ¿ya? Entonces, mientras el programa esté corriendo, al iniciar este ciclo while, vamos a tener que la variable está ordenado va a valer, va a ser verdadera, ¿ya? Porque esta después la vamos a utilizar. Igual vamos a crear una variable, pero dentro del while, cosa de que esta variable se reinicie valiendo true a medida de que se termine el ciclo. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, pero dejémoslo ahí. Ya al final ¿qué estamos haciendo acá? Es asumir que el número está ordenado. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es obtener el dato, o el número, o la letra, por un mensaje en consola. Entonces vamos a tener una entrada que vamos a pedir al usuario que ingrese un número o n. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto de acá, la entrada, y luego de la entrada vamos a añadir esa variable entrada al historial de entradas. Eso lo hacemos con historialdentradas.append y el nombre de la variable entrada. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro programa corriendo, ya definimos, asumimos que el número que nosotros vamos a ingresar ya de por sí está ordenado, luego ponemos una entrada y la almacenamos al final de esta lista. ¿Ya? Luego, lo que nosotros necesitamos hacer es obtener el último elemento de esta lista, ¿ya? Y acá se me faltó la D, ¿ya? Y para eso nosotros podemos obtener el último valor de esta lista con una variable que yo voy a definir como last on list, y eso va a ser historial de entradas, ¿ya?
de la longitud de esta lista, menos 1, ¿ya? Y esto acá va afuera, porque historia de entradas no es un número como tal, pero len historial de entradas sí. ¿Ya? Recordar que esto, así, menos 1, nos tiraría error, ¿ya? Porque acá lo que estamos sacando es la longitud de esta lista, y esta lista no es un número como tal, pero len sí nos entrega un valor, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener el último valor que se ingresó en la lista, ¿ya? Luego voy a tener last on list. Hay que verificar si este elemento corresponde o no corresponde a un número. Ya hay una función integrada en Python, un método, que es last on list, ¿ya? Y para eso vamos a crear otra variable que va a ser número, que va a ser last on punto isDigit. Ya esta función, ¿qué es lo que hace? De que si el último elemento de la lista, este string, en su totalidad contiene solamente dígitos, nos va a devolver true. En otro caso nos va a devolver false, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Si, recordar que es un número va a ser una variable booleana. Si es un número, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver si el número tiene más de un dígito o no. Entonces, eh, en caso de que sí sea un número, esa variable que nosotros teníamos, que es el last on list, la vamos a tener que listar, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque lo que nos devuelve acá es un string, pero nosotros ese string lo tenemos que dividir en una lista para que nosotros podamos comparar con las posiciones que se encuentran dentro de esa, eh, de ese string, ¿ya? Porque el last on list, por ejemplo, si ingresamos el número al final en historial de entradas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, nos va a imprimir el número 1, 2, 3, 4. Y para listarlo, o sea, lo que nosotros necesitamos es que nos imprima una lista como 1, 2, 3, 4 para que nosotros podamos ir comparando las posiciones, ¿ya? Entonces vamos a tener que listar, vamos a poner lista de los dígitos es igual a list de last on list, ¿ya? Ok. Entonces vamos a tener que si es un número, ya vamos a obtener el, el último número que nosotros ingresamos, de manera que este se encuentre separado por caracteres, ¿ya? Luego, si la longitud de la lista de dígitos, uy, es mayor que 1, o sea, hay más de un dígito, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Es recorrer ya esta lista, ya que vamos a listar el último elemento de la lista. Vamos a tener que realizar la comparación si que el dígito actual es efectivamente se cumple de que el dígito actual es menor que el dígito siguiente, ¿ya? Entonces, vamos a tener que si la longitud de la lista de dígitos es mayor que 1, ¿ya? Vamos a hacer un ciclo for i in range, ¿ya? Que va a ir desde desde el primer carácter, ¿ya? Hasta la longitud de lista de dígitos, lista dígitos, menos 1. ¿Esto por qué? Porque hay que considerar que las posiciones empiezan desde el 0. Y esto va afuera igual, recordar, for i in range. Vamos a recorrer la lista y vamos a tener que el dígito actual va a ser igual a int de la lista de dígitos en la posición y
y el dígito siguiente, siguiente, va a ser igual a la lista int de lista de dígitos de i más 1, ¿ya? Ok. Y acá algo que es recomendable también es que vayan imprimiendo siempre, por ejemplo, el dígito actual y el dígito siguiente cada vez que vayan eh, recorriendo ese for, ¿ya? Entonces, vamos a tener dentro de este for, vamos a tener que si, dentro del for, vamos a tener que si el dígito actual, ¿ya? Es mayor o igual que el dígito siguiente, la variable está ordenado va a tomar un valor false, ¿ya? Era lo que nosotros habíamos definido acá en un inicio. Dentro del while, nosotros asumimos que el número está ordenado, pero si se cumple de que el dígito actual es mayor o igual al dígito siguiente, esa variable está ordenado, va a pasar a ser false. Entonces, la única forma de que no se, o sea, de que se rompa, digamos que sea verdadero, es que el dígito actual sea mayor que el dígito siguiente en cualquiera de esas iteraciones que haga el ciclo for, ¿ya? Entonces vamos a tener primero que si el dígito actual es mayor que el dígito siguiente, está ordenado a ser false. Y en otro caso, que no haga nada, ¿ya? Luego tenemos que terminando este ciclo for, nos tenemos que preguntar si está ordenado. Igual pensar que ya. Teníamos entonces que se ingresó un número de 2 o más caracteres, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En estas 3, 4, 5 líneas de código, vamos a hacer si se cumple o no que está ordenado, ¿ya? Entonces, si esto ya empezamos, el número era mayor de 1, se ejecutó todo esto, vamos a ver si está ordenado, si se mantiene que está ordenado, vamos a imprimir un mensaje diciendo el número, que va a ser el último número en la lista, está ordenado correctamente. Está ordenado correctamente. Y en otro caso vamos a tener un else que va a ser imprimir print el número no está ordenado correctamente. Ascendentemente. ¿Ya? Entonces, ya, teníamos que se cumplió que teníamos un número que era mayor de un dígito. Ya, por ejemplo, puede ser el 122, el 150, ya cualquier número que tenga dos o más dígitos, vamos a verificar si ese número realmente está ordenado o no. Y la única opción para que esa variable que nosotros definimos como que está ordenada es que el dígito actual, en cualquiera de las posiciones que nosotros recorremos, ya se cumple que el dígito actual es mayor o igual que el dígito siguiente y está ordenado valga falso. Entonces, como estamos trabajando con variables booleanas, lo que vamos a hacer es que si ese está ordenado es true, ¿ya? O sea, que pasó por este ciclo for y ni se inmutó, vamos a imprimir que está ordenado ascendentemente. En otro caso, no va a estar ordenado ascendentemente, ¿ya? Entonces tenemos este if listo para los que son mayores que 1 y faltaría hacer un caso que va a ser el else en caso de que no sea mayor a 1, ¿ya? Entonces vamos a tener else, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a imprimir print se ha detectado el valor, ya, y acá más string de last o list, que es el último elemento de la lista, se detiene el programa, ¿ya? Que eso sería, por ejemplo, si se ingresa el número 1, solamente el 1, el 3, ¿ya? Entonces vamos a poner, se ha detectado el valor, el último valor, se detiene el programa. Entonces ya teníamos ese if con este de acá, con el else.
Y en caso de que no sea un número, por ejemplo, de que no se cumpla que el último elemento en la lista es un número como numérico, vamos a poner aquí abajito un else. Vamos a poner print lo mismo. Se ha detectado el valor tanto deteniendo el programa. ¿Ya? Y lo otro que acá me faltó es que en caso de que se imprima el programa, como habíamos visto en el diagrama, hay que poner que la variable corriendo va a ser igual a false, ¿ya? Para que se detenga todo el programa. Corriendo es igual a false. Entonces la única opción es para que se detenga el programa sería o que ingresemos un valor como un solo número, o bien que pongamos un valor que no sea numérico, ya que igual en este caso corresponde a que, por ejemplo, ingresemos solamente la letra N. Entonces ahora vamos a ejecutar el, el programa. En un momento, por acá. Entonces vamos a ejecutar esto. Ingreso un número, bueno, pongamos el número 123. Ya, 123 está ordenado ascendentemente. Y acá me faltó ingresar un espacio para que no se quede así. Vamos a sacar esto. Vamos a ingresar, por ejemplo, el número 555 y claro, no está ordenado ascendentemente, el número 123 está ordenado, el número 11 no. Por ejemplo, el número 678 sí está ordenado ascendentemente, el 790 o sea, el 579 está ordenado ascendentemente. Y por ejemplo, si ingresamos el número 1, se detiene el programa porque es un único valor. ¿Ya? Y vamos a ejecutarlo de nuevo para que vean que ingresando cualquier letra o algo, por ejemplo, si ingresamos 1, 2, 3, 7 y después ingresamos M o N, como es un valor que no es un dígito, se detiene el programa. ¿Ya? Y esto sería lo que corresponde al primer ejercicio del ejercicio de los números ordenados. Ya, con respecto al segundo ejercicio, nos piden calcular el dígito verificador del root chileno. ¿Ya? Bueno, para calcular el dígito verificador del root chileno, esto se hace a través de una serie de pasos, ¿ya? Acá lo vamos a ejemplificar, ¿ya? Igualmente esto se va a dar en un enunciado del ejercicio. Pero supongamos tenemos el root 12.123.123-X, ¿ya? Y queremos calcular el dígito verificador, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, este root que tenemos, obviamente separarlo. Sería, por ejemplo, 12.123.123 y no consideramos ni el guión ni el dígito verificador porque es lo que queremos calcular. ¿Ya? Entonces, primer paso, el root. Luego, ese root tenemos que darlo vuelta. O sea, por ejemplo, si empezaba con 12, 123, 123, tenemos que dejarlo como 321, 321 y 2 y 1. Si se fijan, están al revés. Por ejemplo, el último dígito pasa al primero, el penúltimo al segundo y así. Luego, vamos a empezar con una serie de factores que vamos a hacer una multiplicación, que son números que, bueno, el primer dígito, después de darse vuelta, se multiplica por 2, el tercero por 3, o sea, el segundo por 3, el primer dígito por 2, el segundo por 3, el tercero por 4, el cuarto por 5, y así hasta llegar al 7. Y cuando vuelve, o sea, cuando llega al 7, el dígito siguiente pasa a 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, con estos números que tenemos acá, tenemos que realizar una multiplicación del primero por el segundo, ¿ya? Y eso para cada uno. Luego vamos a llegar a una suma de todos estos dígitos, y con esta suma tenemos que obtener el resto, ¿ya? De esta suma dividida por 11. Hay una función en Excel, que es la función residuo, que nos da, seleccionamos el número que tenemos acá, que es la suma, por el número divisor, que sería 11. ¿Ya? Eso nos va a dar el resto, ¿ya? Ahora, ese resto que tenemos, nosotros al número 11 le quitamos ese resto, y este de acá
va a ser nuestro dígito verificador, el número 9. Entonces vamos a tener que el root va a ser 12.123.123-9. ¿Ya? Y esa es la fórmula con la cual se calcula el root en Chile. Ahora, esto lo que nosotros queremos hacer es que nosotros insertemos en Python un root, solo los dígitos, sin puntos, ni dígito verificador, ni espacios, ¿ya? Y haga todo el procedimiento, ¿ya? En este caso me voy a saltar el diagrama y vamos a ir de lleno a programar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es preguntarle al usuario el root. O sea, por eso vamos a hacer un input en el cual el usuario nos va a ingresar el root sin puntos ni dígito verificado. O sea, el root sin espacios ni puntos ni dígito verificador. Ni dígito verificador. ¿Ya? Entonces el usuario ahí nos va a ingresar su root. Ahora, teniendo el root, nosotros tenemos que invertir esa root. ¿Ya? A diferencia del ejercicio anterior, voy a hacerlo directamente con un string. ¿Ya? Para eso vamos a invertir el string que nosotros ingresamos en este input. ¿Ya? Y para invertirlo, nosotros tenemos que primero definir una variable que va a ser root invertido como un string vacío, ¿ya? Ahora, entonces acá vamos a definir el root y definimos el root invertido. Ahora, nosotros, por ejemplo, si ahora ingresamos el, el root, vamos haciendo esto de a poco, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos vamos acá, nos va a pedir ingreso el root, 12, 123, 123, nos imprime exactamente el mismo root, ¿ya? Entonces, ¿para qué nosotros definimos este string vacío? Porque lo queremos dar vuelta, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo damos vuelta? Hay una opción que ustedes pueden buscar también en Google, que son las funciones split, ¿ya? De strings en Python. Ya hay harta documentación de eso. Pero ahora lo vamos a hacer con un for, ¿ya? Que va a ser for i in range, eh, que vaya desde la longitud del root -1 hasta -1 y con pasos de -1. ¿Qué es lo que le estamos diciendo acá a este for? ¿Ya? Queremos que parta desde el último, a ver, 12, 123, 123. Lo que queremos que hacer es que este for parta desde el último dígito, ¿ya? Y que llegue hasta el carácter 0, ¿ya? Entonces por eso le ponemos uno menos, porque finalmente queremos que llegue hasta el 0 y se detenga, y no llegue hasta acá. Entonces, por ejemplo, acá, del 12.123.123, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, para cada elemento que vaya desde el rango 7 hasta el rango -1 en pasos de -1. ¿Ya? Y recordar que como siempre hay como uno que no hace el for, vamos a poner esto. Entonces, vamos a poner esto y para nosotros invertir el root, lo que vamos a hacer en este root invertido, que fue que nosotros creamos de manera vacía, vamos a poner que va a ser igual al root invertido más el root en la posición i, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Entonces vamos a empezar y lo primero, ya, ¿quién va a partir con la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Vaya, va a partir con la posición 7. O sea, va a ir, ya, primero va a ir al 3. Entonces, el root invertido no tiene nada. Entonces, ese string, desde que al principio no valía nada, va a ir a root en la posición i, que va a ser la posición 7, y lo va a añadir. ¿Ya? Después va a pasar y va a pasar en pasos de -1, entonces va a pasar a la posición 6 y lo va a añadir, ¿ya? Y eso finalmente lo que va a hacer es ir añadiendo cada uno de los elementos dentro de esta eh,
de esta variable, ¿ya? Y vamos a verlo acá cómo funciona. Entonces primero hagamos la misma, pongamos el mismo root 12, 123, 123. Y acá, claro, primero parte con el 3, ¿ya? Luego 3, 2 y así hasta llegar al 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, ¿ya? Entonces acá tenemos listo nuestro root invertido, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer con esto? Es lo siguiente, ¿ya? Lo que nosotros queremos es por ejemplo, vamos a imprimir acá igual el root invertido una vez se termine, ¿ya? Y por ejemplo queremos que el primer dígito, que veamos acá, ponemos 3, 12, 123, 123, ya. Que el 3 lo multiplique por 2, el 2 por 3, este por 4, el 3 por 5, por 6, por 7 y después por 2 por 7. Ya. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Con un for, ¿ya? Y para eso vamos a definir primero una suma, ¿ya? Que va a partir en 0 y un factor que va a ser el 2, porque desde el 2 es donde nosotros vamos a partir multiplicando. Y con un ciclo for, lo que vamos a hacer es que por cada carácter, o sea, por cada, como lo mismo que tenemos acá, por cada elemento, dentro de root invertido, ¿ya? Igual, recuerden que es distinto cuando tenemos, por ejemplo, for in range y for character in root invertido, porque acá lo que estamos diciendo es que por cada carácter, cada pedacito dentro de esto, lo que queremos que haga es lo siguiente, ¿ya? Primero, recordamos que nosotros tenemos un string, ¿ya? Entonces este root invertido es un string. Nosotros, para multiplicar, nosotros necesitamos pasarlo a un int. Entonces vamos a tener que el valor del dígito, vamos a poner dígito valor, va a ser igual a el entero de el carácter, ¿ya? Considerando que cada carácter va a ser cada pedacito del root invertido, ¿ya? Y vamos viendo igual acá cómo se comporta vamos, después veamos eso, ¿ya? A ver, pongamos un print primero para que vayamos viendo cómo se comporta esto de acá. Entonces vamos a tener primero, usamos el root de 123, 123, ¿ya? Y nos va a dar primero todos juntos y después nos va a dar cada uno separado, ¿ya? Porque lo que estamos diciendo es para cada carácter, por cada uno, ¿ya? Pásalo a una variable, a que sea entero y imprímeme el valor de cada uno de esos, ¿ya? Pero nosotros lo que queremos no es el valor, sino que nos multiplique cada uno eh, por un respectivo factor que va a partir desde el 2 y que nos vaya sumando. Entonces, teniendo el valor en tipo entero, lo que nosotros tenemos que hacer es ese, ese valor, el dígito valor, multiplicarlo por el factor hasta que el factor llegue a 7. O sea, si factor es mayor que 7, pasarlo al tiro a que sea el factor igual 2. ¿Ya? Entonces, para eso lo que nosotros hacemos, igual vamos, primero pongamos que la suma va a ser igual a suma más el dígito valor por el factor, ¿ya? Y factor va a ser igual a factor más 1. ¿Por qué? Porque cada vez que vaya entrando este for, ya, nosotros por ejemplo partimos con la suma en 2, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer acá? Por ejemplo, con lo que tenemos ya acá listo. Va a entrar y, por ejemplo, el número, el root que teníamos de 12.123.123, 123, va a pasar a 321, 321, 21. Entonces, va a entrar el 3, va a pasar a ser un entero, se va a imprimir y ya, como el factor al principio vale 2, ¿qué es lo que va a hacer esto? El 3 lo va a multiplicar por 2 y como la suma vale 0, lo va a añadir acá. Vamos a tener en el inicio de la suma un 6. Después lo mismo, el 2 va a aumentar en 1 el factor, lo va a multiplicar por 3 y así sucesivamente hasta completar. Pero lo que pasa es que acá va a ir en 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá cuando ingresa el 2 lo va a multiplicar por 8 y eso a nosotros no nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que
si el factor, ¿ya? Si factor es mayor a 7, lo que nosotros vamos a hacer es que factor es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que si el factor, por ejemplo, cuando pasa acá porque acá entra valiendo 2, pues entra valiendo 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces, va a entrar acá, va a entrar valiendo 2, entonces ya factor vale 2 se multiplica, factor vale 3, ¿ya? Y acá como no pasa nada, porque como 3 es menor que 7, no va a cambiar nada, va a llegar, después va a entrar acá valiendo 3 y va a salir valiendo 4, va a entrar valiendo 4, va a salir valiendo 5, entonces acá va a entrar valiendo 5, va a salir valiendo 6, acá va a entrar valiendo 6, va a valer, o sea, va a salir valiendo 7, pero acá, aquí en este uno va a entrar en el for valiendo 7 y va a salir valiendo 2, ¿ya? Mentira, porque va a entrar valiendo 7, va a llegar acá. ¿Ya? Claro, o sea, va a salir valiendo 2, pero es porque entra valiendo 7, factor pasa a ser factor más 1, entonces factor se transforma en 8. Y como factor, acá 8 es mayor que 7, factor va a volver a ser 2. Entonces aquí va a volver a entrar al for con un valor de 2. Entonces ya esta sería como todo, como la parte más difícil que hay que comprender para calcular el root. ¿Ya? Entonces, saliendo de este for, ya una vez se terminó, lo que tenemos que hacer es la división. Entonces el resto lo vamos a definir como la suma eh, con este operador que lo que nos da es el resto. Y después vamos a tener el dígito verificador calculado que va a ser igual a 11 menos el resto. ¿Ya? Y bueno, de ahí hay una sutileza que por ejemplo si el dígito verificador es 11, el dígito verificador es 0. ¿Ya? Porque no existe un root que sea John 11. Entonces vamos a tener que if el dígito verificador calculado es igual a 11. ¿Qué es lo que va a pasar? El dígito verificador va a ser igual a 0. Vamos a tener, por ejemplo, también un else if, que el if, ¿ya? Que si el dígito verificador calculado es igual a 10, vamos a tener que el dígito verificador es igual a k, ¿ya? Y ojito acá que todo esto va entre paréntesis porque son string, ¿ya? Y en else, que sea en caso de que cualquier otro número, acá dígito verificador calculado va a ser dos puntos y acá vamos a tener en el else que el dígito verificador es igual al string del dígito verificador calculado. Y una vez terminamos acá, vamos a imprimir el valor. Entonces vamos a poner un print, uno que no tenga nada, pues uno que indique el dígito verificador. Y entonces vamos a poner acá el root con dígito verificador es dos puntos, vamos a poner el root más el guión más el dígito verificador. Y ahora si nosotros guardamos y ejecutamos esto, ya, primero vamos a cerrar esto y hacer que se vea un poquito más claro. Ya, ingreso root 12, 123, 123 y acá nota, el dígito root con el dígito verificador es tanto. Y es lo mismo que nosotros habíamos obtenido en Excel. Ya si pueden, si quieren pueden hacer acá más pruebas abriendo y cerrando. Igual, si quieren pueden hacer esto mismo con un while y que ustedes calculen el dígito verificador hasta que se ingrese, por ejemplo, la letra n o algo que no corresponda. Ya, por ejemplo, que si pongan eh, una letra, el programa vuelva a funcionar y les diga, por ejemplo, se ha detectado un error, ingrese de nuevo, eso igual lo pueden hacer como para practicar. Ya, pero eso básicamente sería el ejercicio. ¿Ya? Eso es todo.